que es una temática gigantesca y que podríamos estar horas y horas hablando. Yo no voy a hacer eso. Vamos a centrarnos en algunos puntos que tienen que ver con lo que hoy día la cristiandad está celebrando. ¿Qué es lo que está celebrando hoy día la cristiandad? La famosa Pascua de Resurrección, o lo que han llamado la Semana Santa. Y perdonen que yo parta haciendo esta referencia, lamentablemente, como se celebra la Semana Santa, es incorrecto. Jesús no murió un día viernes, Jesús murió un día miércoles. ¿Por qué? Porque los judíos tienen un calendario lunar que no es igual al calendario nuestro, que es un calendario solar. Cuando nosotros queremos poner en paralelo el calendario lunar con el solar, no calzan, porque el día judío comienza a las 18 horas de hoy día y termina a las 18 horas de mañana. El día nuestro, el día solar, el día occidental, comienza a las 001 y termina a las 000 de otro día. Entonces, ahí se da la diferencia. En el calendario judío, Jesús murió un día miércoles y fue resucitado por su Padre un día domingo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos también de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, cuando la Biblia habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, aunque fueron dos situaciones totalmente diferentes. Una fue el día miércoles, la muerte de Cristo. El día miércoles se celebraba la Pascua o el Pesaj para los judíos. Era el día 14 del mes de Nisán y se celebraba la Pascua. Ese día Jesucristo murió. El día miércoles. La muerte es un hito, es un momento en la vida de Cristo. Y de ahí pasan 3 días y llegamos hasta el día domingo y nos encontramos con el otro momento de trascendencia en la vida del Señor Jesucristo, que es el día de la resurrección. Entonces, en términos de la temporalidad de la vida humana de Cristo, existe la muerte y existe la resurrección de Cristo. Pero para efectos de la vida cristiana, para efectos de la revelación del Evangelio en nosotros, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no son dos cosas, son una sola realidad espiritual. Esa muerte y esa resurrección de Cristo en nuestra vida se manifiestan como una sola realidad espiritual. Cuando el Señor nos llamó, cuando Dios produjo fe en nosotros para creer en su obra, nosotros creímos en esa realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad espiritual? La muerte y la resurrección de Cristo. Nadie es salvo si cree solamente en la muerte e ignora la resurrección de Cristo. Nadie es salvo si cree solamente en la resurrección de Cristo e ignora la muerte de Cristo. Para que alguien realmente experimente de forma fehaciente la nueva vida en Cristo, la salvación que Cristo otorga, necesitamos creer en la muerte y en la resurrección como una sola realidad espiritual. Cuando creemos en esta muerte y en esta resurrección, nosotros por el poder del Evangelio nacemos de nuevo. Ahora, hermanos, hermanas, cuando nos bautizamos, yo le explicaba a la hermana Audola el otro día, cuando nos bautizamos, lo que hacemos es identificarnos públicamente justamente con esta realidad espiritual, con la muerte y la resurrección de Cristo permanentemente. Y en nuestra vida cristiana, en el día a día, nosotros por la fe, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo permanentemente, y se va produciendo en nosotros los cambios de vida que nosotros no podemos provocar desde nuestro fuero interno, desde nuestra propia fuerza. Son cambios de vida que vienen dados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dicho esto, hoy día es el día domingo y hoy día se celebra o se conmemora la resurrección de Cristo. Y vamos hoy día a hablar algunas cosas que son importantes de la resurrección de Cristo. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo
21. Dice el texto: desde entonces, o sea, desde este momento que estamos leyendo aquí, ¿ya? Desde Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo que el libro de Mateo nos está diciendo es que de este punto, aquí desde Mateo 16, 21, se produjo un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Que desde este día Jesús empezó a declarar abiertamente, de manera clara, de manera cabal, que era necesario que Él sufriera en manos de los sacerdotes, que era necesario que Él sufriera en manos de los escribas y de los principales del pueblo judío, y que además Él iba a empezar a predicar, o Él empezó a predicar, que era necesario que Él muriera y al tercer día resucitara. Yo quiero que usted sepa que la palabra resurrección viene del idioma griego, y en griego significa anastasis. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra en griego? Anastasis. De ahí viene el nombre femenino Anastasia. La palabra Anastasia significa resurrección. Anastasis significa resurrección, y Anastasis significa, escuche, ser levantado. Ser levantado. Anastasis es la palabra griega para nuestra palabra española resurrección. Y anastasis significa ser levantado. Por lo tanto, resurrección significa ser levantado. ¿Se entendió lo que dije? Ya. Mateo 16, 21 nos dice que Jesús empezó a declarar que era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitara. Ahora, hermanos, cuando Cristo empieza a hablar de su propia resurrección, yo quiero que usted se ubique en el contexto social, en el contexto histórico y en el contexto religioso de la época. Estamos en el primer siglo, estamos más o menos en el año 34, 35 después de Cristo, y Jesucristo, Él viene y dice que era necesario que Él muriese y que Él resucitase. Escuche bien, si usted se pone a pensar eso, tendríamos que ser objetivos y decir que Jesucristo se la jugó con esa declaración. Porque nadie dice, oye, yo voy a morir y voy a resucitar. Cualquiera de nosotros dice, en algún momento yo voy a morir, ¿cierto? Yo lo he dicho, usted lo ha dicho. Quizás voy a morir siendo viejo, voy a morir en un accidente, pero yo sé que tengo que morir. Pero Jesucristo, la declaración de Él no fue, yo voy a morir. La declaración de Jesús fue, yo voy a morir y yo voy a resucitar. Esa segunda parte de su declaración, usted tiene que pensar conmigo, tiene un tremendo, ¿cómo lo digo? Tiene un tremendo riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que Jesucristo esté mintiendo y que después que muera nunca resucite. ¿Se entiende? Por eso que yo le estoy diciendo que Jesucristo, de alguna manera, al declarar muchas veces que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, Jesucristo, al hablar de la resurrección en vida, Él de alguna forma está poniendo en tela de juicio todo su ministerio. ¿Entiende? Es como decir, mañana me voy a sacar la lotería. Y si no me la saco, si soy mujer y digo, mañana voy a quedar embarazada y voy a tener un hijo. Y si no tengo el hijo, si mi vientre no está capacitado para concebir. Y si yo digo, bueno, en 10 años voy a tener una casa. Y si no tengo la casa, ¿se entiende?
hacer declaraciones categóricas en futuro es complejo, porque existe la posibilidad de que no pase. Y Jesucristo viene y dice, yo voy a morir, y al tercer día yo voy a resucitar. Y eso lo dijo muchas veces. Y los que lo oían decían, ¿cómo se atreve a decir esto? Si nadie resucita por sí solo, ¿cómo se atreve a hacer esta declaración? Si una vez que el hombre muere se vuelve polvo, se descompone. Los líquidos orgánicos se pudren y el cuerpo se empieza a descomponer y se vuelve polvo. ¿Cómo se atreve a decir que va a resucitar? Y más encima da una fecha y dice, yo voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Esto fue tan categórico lo que yo estoy diciendo, que Pilato y Herodes, no creyendo esto, porque ellos no creían en la resurrección, ellos dijeron, ¿sabe lo que está pasando aquí? Aquí hay una conspiración. Y se están poniendo de acuerdo ellos, ahora que Jesús está vivo, y cuando lo sepulten, sus discípulos lo van a sacar de la tumba. Y después van a inventar la resurrección. Entonces, Pilato se aseguró y mandó cerrar la piedra, con una piedra la tumba, la cerró y le puso el lacre, el sello de la Pax Romana, que era un sello más o menos de este porte, donde tenía el águila de la Pax Romana, con lacre, se pegó en la roca, pero entre medio iban 2 cadenas cruzadas que iban metidas con pernos en el resto de la roca. Entonces, si alguien quería sacar de ahí, mover la roca, el sello se iba a cortar. Y más encima puso una guardia pretoriana de 16 soldados a cuidar la tumba, para que no robaran el cuerpo y para que, comillas, la supuesta mentira de Jesús de su resurrección no ocurriera. Lo glorioso fue que la roca no la movió ningún hombre y que los soldados que estaban ahí vieron y presenciaron la presencia angelical de ángeles que sí movieron la roca. Ángeles que sí movieron la roca y Dios con poder resucita a Jesús de entre los muertos. El pueblo que escuchaba a Jesús decir yo voy a morir y yo voy a resucitar, decían, ¿quién que esté ya muerto puede determinar cuándo resucitar? Y aún más, ¿quién puede incluso predecir cuándo ocurrirá? La respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie puede decir cuándo voy a morir. Y menos, nadie puede dar una fecha de cuándo va a resucitar. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Por esta razón, nadie del pueblo le creía, incluyendo sus propios apóstoles. Cuando Jesús decía, yo voy a morir y voy a resucitar, los discípulos que estaban con él oían a Jesús, pero no le daban crédito a su palabra. De hecho, después que Jesús murió, todos se llenaron de tristeza. El grupo de los discípulos se dividió, se separó, porque para ellos ahí había acabado todo, ahí había terminado todo. Cristo, al decir yo voy a resucitar, estaba arriesgando su reputación, estaba arriesgando su credibilidad al afirmar que él iba a resucitar y a la vez estaba, escuche bien, estaba arriesgando la credibilidad de todo el mensaje que él había predicado, de todo lo que había dicho y de todo lo que había hecho. ¿Me siguió lo que dije? O sea, la declaración de Jesús, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar, es absolutamente compleja. No solo ahora en el siglo XXI, fue compleja en el primer siglo, en el contexto social, en el contexto histórico. Era difícil creerle a un hombre que estaba diciendo yo voy a morir y al tercer día yo voy a resucitar. Era imposible creer eso. Era imposible darle credibilidad a eso. Era imposible decir sí, esto está bien, esto va a pasar. Nadie le creyó. Nadie. Hermano, escuche, ni sus discípulos. Si usted lee la Biblia, cuando van 2 de camino a la ciudad de Emaús, Jesucristo ya había resucitado y se le aparece y les dice, ¿por qué ustedes van tan tristes? ¿Qué les pasa que van tan tristes, tan amargados?
los discípulos no lo conocieron a él y le dijeron, bueno, ¿y tú no sabes de las cosas que han pasado en Jerusalén? De cómo tomaron a Cristo, lo crucificaron y cómo lo mataron y ya murió. Por eso vamos tristes, porque Jesús murió. Cuando los discípulos responden así, lo que están dejando en el tapete, en el escenario, es que ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Por eso tanta tristeza. Y por eso es que la resurrección es tan poderosa, hermanos. Y por eso es que tenemos que hablar de la resurrección de Cristo. Y por eso es que todo cristiano que diga ser cristiano necesita conocer por lo menos algunos puntos de la transversalidad y de la trascendencia de la resurrección de Cristo. No podemos ignorar esto. Voy a decir algo. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es el sello de garantía. Si quiere anotar, anótelo textual. Es el sello de garantía de todo lo que predicaba Jesucristo, que había sido puesto a prueba con su muerte. La resurrección lo estaba validando. Porque, hermanos, es lo mismo que pasa con nosotros ahora. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos se ríen de nosotros. Se burlan. Creen que somos locos, que somos fanáticos, que esto y esto otro. Y se olvidan que materia gris también tenemos. Pero por decir que somos hijos de Dios, por decir que creemos en que vamos a pasar la eternidad con Dios, la gente se burla de nosotros hoy día. Pero cuando ocurra al final de los tiempos la resurrección de los hijos de Dios, toda la gente que nos conoce va a decir, era verdad. Era verdad y todo lo que estos dijeron era verdad. Y en ese momento, cada vez que usted predicó el Evangelio, ese momento que ya viene para nosotros, se va a validar cada vez que usted predicó el Evangelio. Con Cristo pasa lo mismo. Cristo predicó. Cristo dijo, yo soy hijo de Dios. Cristo dijo, yo soy el que Dios mandó a este mundo. El que en mí cree tiene vida eterna. El que en mí cree, aunque esté muerto, resucitará. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá más hambre. Yo soy la fuente de agua de vida. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Y dijo una infinidad de cosas que cuando Cristo murió, escuche, cuando Cristo murió, eso se puso en tela de juicio. ¿Se acuerdan que Jesús está clavado en la cruz? Y uno de los ladrones le dice, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Se acuerdan de eso? Porque no puede, para la comunidad, para la sociedad, no puede ser que el hombre que dice que es hijo de Dios esté muriendo en una cruz y Dios no lo libere. No puede ser. Imagínense, y Cristo viene y muere. Y después que mueren lo sepultan. Y todos los que habían tenido fe en él, se les derrumbó la fe porque el líder había muerto. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es el sello de garantía de que todo lo que predicaba Jesucristo, que estaba siendo puesto a prueba en su muerte, la resurrección viene a validar que Él es el verdadero Hijo de Dios. Otra cosa importante. La resurrección de Cristo es la única señal que Jesús le dio al mundo entero de quién era Él realmente. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, versículo 39 y versículo 40. En realidad, versículo 38 al 40. ¿Lo tiene? Dice, están hablando los judíos aquí. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, le están hablando a Jesús y le están diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal.
¿Qué querían ellos que el Señor les diera? Una señal. Ahora responde Jesús. Mateo 38, Mateo capítulo 12, del 38 al 40. Ahora leo el 39. Responde Jesús. Él respondió y les dijo, escuche esto, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, en otras palabras, ustedes que son malos y adúlteros quieren una señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál era la señal? La resurrección. Porque le está diciendo, así como Jonás. Ustedes saben que en el libro de Jonás se cuenta la historia de un profeta que Dios mandó a predicar a la ciudad de Nínive y él no quiso ir. Entonces un pez se tragó a Jonás y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y al final de la tercera noche el pez lo vomitó a la playa. Acá Jesús usa eso y dice, la generación mala y adúltera pide señal, no tendrán más señal que la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del pez, eso dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, así es necesario que Jesucristo esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa expresión corazón de la tierra es una referencia al sepulcro, a la sepultura. En otras palabras, es necesario que Cristo esté 3 días y 3 noches sepultado. Pero escúchame bien, solamente 3 días y 3 noches. Porque la tercera noche, en la aurora de la tercera noche, Él tenía pensado resucitar. La resurrección, ¿qué es? Es la señal, hermanos, oigan esto, es la señal que Jesucristo es la persona que dijo que Él era. Las 3 religiones más grandes del mundo, hay 36 millones de religiones en el planeta, pero las 3 más grandes del mundo son islamismo, en ese orden, islamismo, budismo, hinduismo y la cuarta, cristianismo. Estas 3, islamismo, budismo, hinduismo, tienen líderes, Buda, Mahoma y Cibeles. Los 3 murieron y se pudrieron en el sepulcro y ninguno resucitó. Son las 3 religiones más grandes. El mundo musulmán es gigantesco a nivel mundial. Son millones de millones de millones de millones de personas que son musulmanes. En el budismo lo mismo y en el hinduismo lo mismo. Y el cristianismo no alcanza ni el 13% de la población mundial. Y estos 3 tienen sus líderes: Mahoma, Buda y Cibeles. Y estos 3 murieron y fueron sepultados y nunca más se supo de ellos. El Dios del cristianismo, que es Jesucristo el Señor, que es 100% Dios y 100% hombre, que es perfectamente Dios y perfectamente hombre, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, subió a la cruz como hombre, murió como hombre, fue sepultado como hombre y al tercer día el Dios de los cielos, su Padre, lo resucitó como señal, como aprobación, como confirmación de todo lo que Jesucristo había dicho era así. Por eso es que Pablo más adelante en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Y además dice algo, seríamos los hombres de mayor conmiseración del planeta. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, aquí estamos perdiendo el tiempo ahora. Cada cántico que cantamos es una estupidez. ¿Me está escuchando? Si Cristo no hubiese resucitado, solamente decir soy cristiano sería una estupidez mayúscula. Sería una tontera tener una Biblia y leerla. Sería una tontera doblar las rodillas y orar a Dios.
si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿sabe qué sería mejor ser hoy día? Satanista. Pero Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo es el sello de que nuestra fe es verdadera, de que nuestro Dios es verdadero, de que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Escuche. Jesús con su resurrección afirmó que su resurrección era la única señal que él iba a dar, anticipando que ésta acontecería luego de estar muerto por 3 días y 3 noches. Esta afirmación era bien conocida por los fariseos, porque sabían que Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y cuando Jesús viene y usa esto de la historia judía y la trae aquí al escenario real y lo dice, los fariseos, que eran expertos en teología, expertos en hermenéutica, expertos en exégesis, eran expertos en todo lo que tiene que ver con la cosmovisión judía, y oyen esto, ellos dicen: lo que Jesús está diciendo es una barbaridad, porque si Jesús no resucita, va a ser el hombre y todos sus seguidores van a ser el hazmerreír. Pero Jesús resucitó. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, más de 500 personas fueron testigos de haberlo visto resucitado. Y los nombraron. Hay gente que dijo: yo lo vi, yo también lo vi, yo también lo vi. Y él dio muestras fehacientes que trascendían inclusive a la metafísica y a elementos físicos, como cruzar la muralla resucitado, como comer en un cuerpo que es un cuerpo incorpóreo, como poder comer, pero al mismo tiempo poder cruzar la muralla de forma sobrenatural. Estos elementos que están aquí escritos en la palabra de Dios son argumentos fehacientes de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero que me acompañe porque este versículo es determinante en lo que estamos hablando. Estamos respondiendo qué es la resurrección, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Antes que lo leamos, los que están tomando nota, anoten esto. La Biblia enseña, anoten esto textual, la Biblia enseña que al resucitar el Padre a Cristo, con ello refrendó. Necesito que escriban esa palabra, yo se la voy a explicar, es una palabra legal. Que con ello refrendó todo lo que Cristo hizo y dijo. La Biblia enseña que el Padre, al resucitar a Cristo, con ello refrendó todo lo que Cristo dijo e hizo. ¿Lo anotó? Ya, Romanos capítulo 1, verso 3 y verso 4. Miren lo que dice el texto. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está hablando Pablo y está escribiendo con respecto a Jesucristo, y el texto dice así: acerca de su Hijo. Está hablando del Hijo de Dios. Después explica o puntualiza en realidad quién es el Hijo de Dios. Dice: nuestro Señor Jesucristo. Y después entrega una información que es importante para lo que estamos hablando. Dice que era del linaje de David según la carne. ¿Correcto? Ya, entonces escuche. Ahí donde dice linaje, en el original griego dice descendencia. Que era de la descendencia del rey David. De ese David está hablando, del rey David. Según la carne. La palabra carne ahí en griego es sarx.
S-A-R-X, sarx. Y sarx se refiere al cuerpo humano, según la humanidad. Entonces, ¿cómo diría el texto? El texto diría acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que era descendencia del rey David según la humanidad. Porque acuérdense que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Como Dios era hijo de Dios y como hombre era descendiente de David. Por lo tanto, tenía una humanidad igual que la suya y la mía, y por lo tanto Jesús, si moría, escúcheme bien, si Jesús moría, más o menos en el cuarto día, que es el día que empieza la descomposición de un muerto, si de ser así, al ser Jesús hombre, Jesús en el cuarto día tenía que haber empezado a descomponerse. La Biblia dice que Jesús no vio corrupción porque Dios lo resucitó antes, el tercer día. Verso 14, mire lo que dice. Que fue declarado. ¿Dice así o no? Lean la Biblia, por hermano. Lean su Biblia. ¿Dice así o dice de otra manera? ¿Dice declarado? ¿O dice que se declaró? ¿Dice fue declarado? Ya. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A ver, entendamos el versículo. ¿Qué fue lo que empezó a decir Jesús desde Mateo capítulo 16, versículo 21? Que era necesario que Él muriera y que Él... Ya. ¿Cuántas veces dijo eso? Muchas veces. Que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Muchas veces también dejó en claro que Él era el Mesías. Muchas veces dejó en claro su relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo y mi Padre uno solo somos? ¿Se acuerdan? Ya. Dijo muchas cosas y nadie le creía. Y Jesús muchas veces dijo que Él era el Hijo de Dios y nadie le creyó. Lo digo de otra manera. Muchas veces Jesús declaró, Él, con sus propios labios, Él declaró que Él era el Hijo de Dios y nadie le creyó. Y aquí dice el versículo 4 de Romanos 1, que fue declarado por otro. ¿Se entiende? Tuvo que venir un tercero y decir, sí. Vamos a ver quién lo dijo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, la declaración se hizo con poder. Según el Espíritu de Santidad. ¿Quién hizo la declaración? El Espíritu Santo de Dios vino y declaró, Jesús sí es el Hijo de Dios. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo dice el texto? Por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, ¿en qué momento Dios y el Espíritu Santo declaran a Jesús que sí es el Hijo de Dios? Cuando Jesús es resucitado. ¿Está entendiendo? Hermano, ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? Nosotros no estamos aquí para decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estamos aquí para conocer profundamente quién es nuestro Dios. Estamos aquí para conocer de manera intrínseca, de manera potente, de manera fuerte en nuestro fuero interno, por el contexto de la revelación, quién es Dios. Y el Dios de los cielos declaró a Jesús como su Hijo con poder en el momento de la resurrección. Escuche esto. Todo lo que Cristo hizo siempre fue atendiendo a la voluntad de su Padre. Por ser Dios mismo el que levantó a su Hijo al tercer día de entre los muertos, Él con esto refrendó, escuche, refrendó la declaración que Jesucristo había hecho sobre la resurrección. ¿Qué significará refrendar? Anote, por favor.
Voy a explicar lo que es refrendar. Dar validez, anote, dar validez a un documento por medio de la firma de una persona autorizada. Eso significa refrendar. Dar validez a un documento por medio de la firma de una persona autorizada. Refrendar es un vocablo legal que tiene jurisdicción, que tiene un peso legal. ¿Se entendió lo que es refrendar? ¿Qué es refrendar? Hacer un documento válido por medio de la firma de la persona autorizada. Anoten otra definición. Manifestar públicamente la aprobación de algo o de alguien. Manifestar públicamente la aprobación de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando nace un bebé y los papás tienen que ir al registro civil, lo que ellos van a hacer es a refrendar quién es el niño. Porque mientras no se haga eso, el niño es un NN. ¿Correcto? No se sabe quién es. Y aparece el papá en el registro civil y dice, es mi hijo. Porque la mamá puede estar aquí diciendo, no, si es hijo mío y de él, es hijo mío de él. Y el papá tiene que venir y decir, sí, es mi hijo. Entonces el oficial civil le dice, ponga su firma. Para que esto quede como un documento de por vida y nadie después ande discutiendo. ¿Se entiende? ¿Qué fue la resurrección? La resurrección de Cristo fue el momento en que Dios firmó el documento. ¿Se entiende? Cuando Dios viene y resucita a Cristo, lo que está haciendo es dándole validez pública a todo lo que Cristo dijo y a todo lo que Cristo hizo. ¿Entiende? A ver, Jesucristo dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo eso, ¿no? Ya eso no tenía ninguna validez hasta la resurrección. ¿Entiende? Que el Padre haya resucitado al Hijo significa que hoy día todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Eso no tenía ninguna validez hasta el momento de la resurrección. Por lo tanto, hoy día todo cristiano, producto de la resurrección, puede vivir en su propia vida una paz interna. Por eso es que los cristianos no deben tener ni depresión bipolar, ni depresión endógena, ni angustia, ni ganas de morirse, ni esto otro. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo dijo que iban a recibir, la resurrección lo refrendó, lo garantizó. Dios puso su firma en eso. ¿Entiende, mi hermano? Nuestra fe es una fe empírica. Nuestra fe es una fe racional. Nuestra fe es una fe coherente y congruente. Creemos en lo que Jesús dijo porque el Padre aprobó todo lo que Jesús dijo. ¿Se entiende? Le voy a poner un ejemplo. Vulgar, pero me va a entender. Nicolás es mi hijo. Nicolás se va a parar aquí y les va a decir, hermano, cuando quieran usar el auto en la casa, me lo piden nomás. Mi pregunta es, ¿todos le van a creer a la primera? ¿Por qué no, Nicolás? El auto no es de él. ¿Ya? ¿Quién más no le va a creer? Hermano Joel, ¿le cree usted? Si él se pone y le dice, si usted quiere el auto, me lo pide nomás. ¿Por qué? ¿Y qué va si yo me paro ahora y digo, hermano, lo que le dijo Nicolás, así es? ¿Se entiende? Hasta ese momento las palabras de Nicolás no tenían ningún peso. Pero vengo yo y yo le doy el peso a su declaración. Eso se llama respaldo. ¿Cierto? Es, por ejemplo, cuando contratan a un jefe nuevo y el jefe nuevo viene al equipo, tiene que entrar el jefe mayor con él y decir, ya, él va a ocupar esta función,
le obedecen en esto, Él cumple esto objetivo y fue puesto para esto. Él está ahí para respaldar, para ponerle peso a todo lo que significa esa instancia. Jesucristo, si no hubiese resucitado, hermano, insisto, nosotros aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Yo necesito que usted me oiga. Estuvimos 20 minutos cantando alabanza, y si Jesucristo no hubiese resucitado, esas 3 alabanzas son la más grande estupidez que hicimos hoy día. Cuando está triste, usted dobla sus rodillas, ¿cierto? Y le pide al Señor que lo consuele, ¿cierto? Si Cristo no hubiese resucitado, eso es una tontera. Pero Cristo resucitó. Porque el Padre vino a poner un sello, vino a refrendar, vino a validar públicamente todo lo que Jesucristo había dicho y todo lo que Jesucristo había hecho. Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Está todo terminado, está todo hecho, no hay que hacer nada más para ser salvo, basta creer en mí. Y viene el Espíritu Santo y levanta a Jesús de entre los muertos, y con eso está refrendando esa declaración, está validándola. Por eso es que no creemos ni en vírgenes, ni en santos, ni en dioses hechos por manos de hombre, y creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Cristo lo levantó de entre los muertos. Amén. Por lo tanto, la resurrección en sí es la confirmación de Dios Padre de que todo lo que Cristo predicó en su vida fue verdadero y es verdadero y será verdadero. Si Cristo, escúcheme, si Cristo hubiera fallado en una sola cosa, Dios no lo habría resucitado. Si Cristo se hubiese mandado una sola mentira en toda su vida, Dios no lo hubiese resucitado. Pero Cristo era perfecto. Nunca mintió, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo vanidad, nunca habló mal. Lo que hace Dios es decir: este es mi hijo. Este es mi hijo, es perfecto, es santo, es justo, es perfectamente recto. Por eso lo estoy resucitando. Si Cristo hubiera fallado en una sola cosa, Dios no podría haberlo resucitado, ya que estaría respaldando el error. ¿Se entiende? Dios al resucitar a Jesús respaldó solamente lo perfecto. Y en la vida de Jesús todo fue perfecto, a diferencia de nosotros. Así, la resurrección es el sello que confirma que Jesucristo es su Hijo, y es la garantía final que toda la vida y la obra de Cristo ha sido absolutamente divina, sobrenatural y gloriosa en el cielo, y ha sido aprobada 100% por Dios Padre. Por eso es que usted y yo vamos a resucitar. Porque hoy día Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y Dios ya refrendó quién era Cristo. ¿Qué significa refrendar? Validar. ¿Qué más? Respaldar. ¿A través de qué? De una firma, de una persona autorizada. El único autorizado para decir si Cristo era perfecto o no, ¿quién era? Dios. Entonces hoy día usted tiene que aprender algo. Jesucristo no resucitó de entre los muertos. A Jesucristo lo resucitaron. ¿Quién? Su Padre. Y con eso Él refrendó, validó toda la vida de Cristo y todo el ministerio de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero que ahora note otro punto que es importante. La resurrección de Cristo es lo que le da sentido y validez a la iglesia.
Ustedes saben que en Argentina, bueno, en Argentina, en España, en Italia, me parece que está, existe la iglesia maranodiana, la iglesia de Maradona. ¿Habían oído eso? Ya. Yo no sé cómo lo va a hacer esa pobre gente, porque Maradona ya murió ya. Y murió hace harto tiempo. A esta altura los huesos y las carnes de Maradona están descompuestas. Yo no sé cómo lo va a hacer esa pobre gente, porque ese Dios que ellos tienen es un simple y miserable hombre que jugaba bien a la pelota. Y nada más. El Dios de los cristianos es 100% Dios, verdaderamente Dios, y es 100% hombre, verdaderamente hombre. Y como hombre vivió una vida perfecta, completamente perfecta. Por eso es que Jesucristo viene y lo levanta de entre los muertos. Perdón, Dios viene y levanta a Jesucristo de entre los muertos en gloria y en majestad. Le dije yo que la resurrección es lo que da sentido y validez a la iglesia. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 23. Dice el texto así. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la iglesia depende de Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 27, acompáñeme ahora. A fin de presentársela a sí mismo. Ese presentársela es a la iglesia, ¿ya? Presentarse, Jesús presentar a la iglesia para sí mismo. Una iglesia gloriosa, mire, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya, entonces escuche, lo voy a decir de esta manera. La resurrección fue el puntapié inicial de la inauguración de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque el texto decía que Jesús es la cabeza, es esta parte, Jesús es esto, mírenme, esto es Jesús, la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Está usando una analogía el apóstol Pablo para explicarnos que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En el caso de mi cuerpo no está parte de mi cabeza. Mi cuerpo depende de mi cabeza. Hermano, esto que voy a decir es extraordinario. Cuando una mujer queda embarazada, cuando se produce la concepción, lo primero que surge no es el corazón. Lo primero que se forma es la cabeza. Y la cabeza es la que empieza a entregar toda la información biogenética para que aparezcan todos los órganos del cuerpo. Porque el cuerpo depende de la cabeza. Es un principio de anatomía, es un principio de biología. Y ese principio está establecido aquí en la Escritura. Y Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, hermanos, ¿y si Cristo no hubiese resucitado? Y se supone que la iglesia está pegada a la cabeza. ¿Qué pasa si la cabeza nunca hubiese resucitado? ¿Habría iglesia hoy día o no? ¿Está entendiendo? Han pasado 2000 años y hace 2000 años la iglesia del Señor existe. Hemos pasado por un montón de etapas mundiales. Pasamos todo el periodo pre-oscurantismo. Pasamos todo el periodo de los patriarcas, de los padres apostólicos. Llegamos al año 300 con Constantino. Del 300 al 500 la iglesia estuvo presente. En el 500 después de Cristo empiezan los 1000 años de silencio hasta el año 1500. Y en esa etapa medieval la iglesia existía. Después del 1500 llega el Renacimiento, la Ilustración, el despotismo ilustrado, la Reforma, la Contrarreforma. Y en todo eso la iglesia existía. Llegamos a la etapa moderna, al siglo XIX, al siglo XX, y la iglesia existía. Estamos en la posmodernidad y la iglesia sigue existiendo. ¿Por qué?
Porque Cristo fue resucitado de entre los muertos. Han querido acabar con la iglesia, hermanos, en diferentes partes del mundo. A los cristianos los torturaron, los quemaron en hogueras, los clavaron en picas, los crucificaron, los sirvieron en aceites. A las mujeres cristianas las violaron, a las mujeres cristianas embarazadas le abrieron el vientre de abajo arriba, sacaron sus niños, los sirvieron en aceite. La historia está llena de esas narraciones. Atila el bárbaro se comía a los cristianos. Hitler no solamente se deshizo de los judíos, de los cristianos también. Hoy día en países como Lituania, Corea del Norte, los cristianos están muriendo. En Puebla, en México, los cristianos están siendo acribillados por el narcotráfico. Pero la iglesia sigue existiendo. ¿Por qué? Porque Cristo fue resucitado de entre los muertos. Y porque la resurrección le da sentido y validez a la iglesia. La iglesia no existiría si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido. Porque la vida de la iglesia se nutre del mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Oh, usted no me entendió lo que yo dije. ¿Sabe de qué se nutre la iglesia día a día? Del mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que opera ahora entre nosotros. El poder del Espíritu Santo sosteniéndote cuando hay crisis de fe, cuando no hay ánimo, cuando no hay trabajo, cuando hay traición, cuando estás solo, cuando hay lágrimas. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está operando ahora en tu corazón. Nuestra fe no es un mito, nuestra fe no es una banalidad, no es un salto al vacío. Nuestra fe es coherente, es lógica, es racional. Y tiene un tremendo fundamento: la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Anoten otro punto que creo que es importante. La adoración de la iglesia está íntimamente ligada a la resurrección. Vaya conmigo al libro de Juan. Hermanos, ¿se está entendiendo lo que estamos conversando? Juan capítulo 4. Versículo 21 al 24. Es un texto conocido por nosotros, lo hemos estudiado más de alguna vez. Está en el contexto de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Dice, versículo 21, dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, viene la hora cuando ni en este monte, el monte al que hacen referencia se llamaba el monte Gerizim, ¿ya? Cuando ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo donde los judíos adoraban. Ni en este monte donde adoraban los samaritanos, Gerizim, ni en Jerusalén donde estaba el templo y adoraban los judíos. Vuelvo a leer. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, le dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, Dios, tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escuche, la resurrección es lo que le da vida y fluidez a la adoración de la iglesia. La resurrección de Cristo. La adoración es posible porque Cristo resucitó, ya que sin la resurrección, la adoración a Dios no sería
posible en la forma como Él lo plantea. ¿Y cómo lo plantea Él? Dice, viene la hora, y ahora es en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Espíritu en griego es neuma, y verdad en griego es aletheia. Ahí en el griego dice, los verdaderos adoradores me adorarán en neuma y en aletheia, en griego. Vemos en el Evangelio de Juan, en este pasaje de la Samaritana, que la adoración verdadera solo es posible a través del Cristo resucitado. ¿Por qué? La expresión ahora está refiriéndose a la resurrección de Cristo. Jesús está hablando con la mujer samaritana, apuntando a su resurrección y diciendo, la adoración va a ser posible solamente cuando los hombres y las mujeres experimenten en su propia vida el poder de la resurrección. ¿Y cuál es el poder de la resurrección? El Espíritu Santo. En otras palabras, la adoración va a ser posible solamente cuando los hombres y las mujeres experimenten el poder del Espíritu Santo actuando aquí adentro. Hermanos, por favor, la obra del Espíritu Santo no es que usted se ponga a gritar tonteras aquí, ni a saltar desbocadamente generando un espectáculo irrisorio. La obra del Espíritu Santo está actuando y sucediendo en nuestros corazones por medio de la fe que Dios nos ha dado. Y el Espíritu Santo está transformándonos paulatinamente a cada uno de nosotros a la imagen y semejanza de Cristo. Y es ese Espíritu Santo actuando en nosotros el que nos iba a enseñar a glorificar al Padre. Pero si Cristo no hubiese resucitado, ninguno de nosotros podría experimentar el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. La verdadera adoración solamente se da en los que han experimentado la resurrección de Jesucristo en su propia vida. Por lo tanto, solamente los que han vuelto a nacer, los que han sido resucitados con Cristo, están calificados para adorar a Dios como tiene que ser. Por eso, hermanos, nosotros podemos invitar a todo el pueblo para acá. A todo el pueblo de nacimiento, a toda nuestra familia, nuestros amigos, todos esos que son nuestros familiares que no creen en Dios, o que simplemente saben de Dios y que viven su vida a su manera. Y lo podemos invitar aquí a una reunión. ¿Y sabe qué va a pasar con ellos? Cuando llegue la hora de adorar a Dios, no van a poder. Y no porque no se sepan las canciones. No van a poder porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos no está en ellos. Así de simple. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos capacita para adorar en la manera plena que Dios exige adoración. Y esto está íntimamente relacionado con la resurrección de Cristo. Escuche esto. La iglesia puede hoy adorar a Dios porque el Espíritu de Cristo resucitado está actuando en el corazón de la iglesia. Los miembros de la iglesia pueden adorar a Dios desde su intimidad porque el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está actuando dentro de los miembros de la iglesia. Es ese Espíritu el que nos inspira y el que nos mueve para adorarlo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Mi pregunta es la siguiente. ¿Fue importante la resurrección de Cristo? ¿Es importante hoy día la resurrección de Cristo? Hermano, ¿se imagina si Cristo no hubiese resucitado? Insisto, todo lo que hacemos como iglesia sería una gran estupidez. Todas nuestras declaraciones de fe, todas nuestras oraciones, todos nuestros cánticos, sería una estupidez. Pero Cristo resucitó. Un punto más, por favor. El cristiano se sostiene en la resurrección de Cristo.
Romanos capítulo 6, verso 5. Romanos 6, 5. Dice el texto. Porque si fuimos, mire la forma verbal que usa Pablo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. O sea, lo que el texto está diciendo, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros hoy día, por medio de la fe, morimos con él. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Vuelvo a leer. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, el que murió con Cristo, resucitará con Cristo. Y ahí se sostiene nuestra vida. Hermanos, ahí se sostiene nuestra vida. La vida de los hijos de Dios parte y se sostiene en la muerte y en la resurrección de Cristo. En otras palabras, somos hijos de Dios en Cristo por haber Cristo resucitado dentro de nosotros por medio de la fe. Este es un punto que raramente se predica, pero que es necesario predicarlo y decirlo una y otra vez. Que Cristo ya ha muerto y ha resucitado en nosotros por medio de la fe. Hermanos, ¿por qué que usted y yo tenemos esperanza? Porque nuestro mundo se puede estar desarmando a pedazos. Yo les acabo de contar así con algunos detalles lo que pasó el viernes con Ricardo y con Nacho. Y nos alegramos que estos chiquillos estén sanos hoy día, ¿cierto? Si la noticia hubiese sido otra, hoy día estaríamos en medio de un funeral, probablemente. Y es triste y es devastador eso. Pero aún así, en medio de eso, Ricardo y Nacho son dos hijos de Dios. ¿Cierto? Y como son hijos de Dios, ambos sus vidas están sostenidos, no en las fuerzas de ellos, no en la capacidad de ellos, no en la habilidad para vivir el cristianismo que ellos puedan tener. No, sus vidas están sostenidas en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y todo cristiano que deja de respirar en este planeta sabe que muere en resurrección. ¿Qué significa eso? Que un día Dios mismo vendrá y hará lo mismo que hizo con Cristo. Nos resucitará en gloria y en majestad. Por eso es que usted y yo no podemos perder los quilates, por hermano. Usted y yo no podemos sucumbir en la crisis. Si el marido se va con otra mujer, va a ser triste, va a ser complicado, pero que se vaya. Si la mujer se va con otro hombre, va a ser triste, complicado, va a haber un daño colateral, pero eso no va a cambiar tu eternidad. Tú sigues siendo hijo de Dios. Y qué pena que tu matrimonio se desarmó, pero tú eres cristiano y tú tienes esperanza. Y si mañana vamos al médico y nos dicen que brotó un cáncer aquí y que hay 10 días de vida o que hay 10 meses de vida y que no hay nada más que hacer porque estamos en la última etapa, usted y yo tenemos esperanza. Que aunque el cuerpo se pudra por el cáncer, no va a ser el cáncer el que nos va a llevar, no va a ser el Señor el que nos va a llevar a su presencia y el mismo Señor nos va a resucitar. Nuestra vida está sostenida en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Se entiende? Por eso que usted y yo no podemos andar tomando ambrosalán, por hermano. Por eso que el cristiano no puede andar consultando psiquiatras, psicólogos. Porque nuestra alma está contenida en Cristo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos están contenidos en Cristo. Nuestra mente está contenida en Cristo. Por mucho ataque mental que tengamos, la mente que tenemos, según la palabra, es la mente de Cristo. ¿Estamos seguros o no? Totalmente seguros.
Y termino diciendo dos cositas. Acompáñeme a Romanos 4:25. No sé si el Señor le está hablando algo, amado hermano. No sé, pero yo espero que sí. 4:25. ¿Lo tiene? Dice, el cual, se refiere a Cristo, es una referencia a Cristo, el cual fue entregado, es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, ¿ya? Porque acuérdense que Él fue entregado por Judas a los principales sacerdotes, los sacerdotes y los escribas y los ancianos de Israel entregaron a Jesús a Herodes y Pilato lo entregó a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, la muerte de Cristo fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, ¿correcto? Acuérdense que la preposición por en griego es uper y significa en lugar de. Cristo fue entregado en lugar de mis pecados. Cristo fue a la cruz en lugar de mi maldad, de mi ignominia, de mi rebelión y de mi transgresión. Y después, ¿qué dice? Y fue resucitado para nuestra aleluya. O sea, primero definamos qué es lo que es la justificación. La justificación es la doctrina que dice que Dios declaró a un hombre como yo, maldito, pecador, depravado, malo, perverso, porque esa es la realidad de mi vida. A un hombre como yo, que tenía esa condición, Dios lo declaró justo y perfecto. Dios lo hizo. No es que yo aquí aparezco diciendo yo soy justo y perfecto. No, Dios viene sabiendo que yo soy pecador, sabiendo de mi ignominia, sabiendo de mi pecado, de mi maldad, de mi rebelión y de mi transgresión y de la maldición de muerte espiritual que había sobre mi vida. Dios viene y Él me declara justo, recto. Esa es la justificación. Pero la justificación no sería posible si Cristo, porque el texto, ¿cómo dice? Que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, murió en la cruz por nuestras transgresiones, pero resucitó para que usted sea declarado justo. Y ahí, si Cristo no hubiese resucitado, y si no hay justificación, ¿qué es lo que hay? Condenación eterna. Hermano querido, hermano, yo no estuve ahí al lado de la tumba de Jesús. Yo no vi al ángel. Yo no vi la piedra removerse. Yo no vi a Jesús resucitado. Yo no vi a María Magdalena, María la mujer de Cleofas y María la madre de Jesús cuando fueron al sepulcro y no lo encontraron y corrieron a dar aviso a sus hermanos. Yo no estuve ahí. Yo nací 2000 años después de eso. Y en algún momento el Espíritu Santo vino y me llamó de las tinieblas a la luz y me dio fe para creer que Cristo había muerto por mis pecados y me dio fe para creer que Cristo había resucitado. Yo estoy convencido que Cristo resucitó. Yo no tengo que ir a Jerusalén a ver el sepulcro. Yo estoy convencido. ¿Sabe? Yo no tengo idea qué voy a almorzar mañana. No tengo idea cuántos nietos voy a tener, si es que tengo nietos. No tengo idea si voy a pasar los 50 o me voy a morir a los 60. No tengo idea, no sé qué va a pasar. No tengo idea qué voy a desayunar mañana, no sé. Pero yo sí sé, por fe, por convicción arraigada en mi corazón, que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque si yo dudo un poquitito eso, toda mi salvación cae al suelo. ¿Por qué? Porque Él fue resucitado para nuestra justificación. Y termino con esto. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. Antes de leer el texto, déjenme decirles algo.
Yo, con todos los años que llevo predicando el Evangelio, yo he tenido la oportunidad de predicar en una calle, con 20 personas escuchando en una esquina, y de las 20, con 10 burlándose. Estuvimos en La Serena años atrás y fuimos a predicar a La Vega, y en esa parte me subí arriba de unos cajones de manzana y me puse a predicar, y la gente que estaba ahí me tiró lechugas y tomates porque no quiso escuchar de Cristo. Y yo salí de ahí. He tenido la oportunidad de predicar en estadios, he tenido la oportunidad de predicar en púlpitos, en iglesias pequeñas como esta, y en congregaciones de 2.000, 4.000, 6.000 personas inclusive. He tenido la oportunidad de predicar en una casa a una persona y a mucha gente. He predicado dentro de mi país, he predicado en Brasil, he predicado en Bolivia, he predicado en Argentina, he predicado en Uruguay, he predicado en República Dominicana, he predicado en el medio del pueblo mapuche, y he predicado a jóvenes, a niños, adoptos, indoctos. Y no siempre la gente cree. La mayoría de las veces la gente se ríe, se burla y rechaza la predicación. La mayoría de las veces la gente cree que está hablando con fanáticos, con locos que no tenemos nada que hacer. He tenido la oportunidad de debatir con filósofos, con abogados, con decanos de universidad, donde han tenido que admitir que el argumento bíblico es sólido. Después de todo eso que yo les estoy contando, después de todos los años que llevo predicando en diferentes partes, creo que es bueno leer lo que vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 11, hasta el 17 vamos a leer. Dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, porque eso es lo que se predica, eso es lo que un predicador bíblico predica, que Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo hace una pregunta y dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, o sea, porque si en realidad no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche, y si Cristo no resucitó como muchos dicen, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Hermano, ¿qué es algo vano? En física, un vano es un vacío. En biología, un hombre vano o una mujer vana es una persona estéril que no tiene la posibilidad de producir gametos femeninos o masculinos. En la mecánica cuántica, un vano es la nada. Un vacío es la nada. Lo que el texto está diciendo es que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación es vana, nuestra predicación es vacía, nuestra predicación no tiene semilla. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Seríamos gente hilarantemente loca. Escúcheme, iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, a ti te tiene que dar vergüenza pasearte con esta Biblia en la calle. Si Cristo no resucitó, apaga tu radio cristiana, deja de andar cantando cántico en tu casa, saca el logo de tu auto que dice Cristo vive. Porque toda nuestra vida sería vana, habría un profundo vacío. Toda nuestra predicación sería sin sentido, vacuidad completa. Eso dice el texto.
Verso 15, mire, escuche. Y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Claro, por hermano, porque ¿qué es lo que andamos diciendo por todos lados? Hermano, ¿en qué consiste el mensaje de Cristo? ¿En salir a la calle y decirle a la gente, Dios te ama? ¿Qué es lo que hay que... ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Que Cristo murió y ya, pero si Cristo no resucitó, le andamos mintiendo a la gente. Seríamos falsos testigos. Le andamos mintiendo a la gente. Por eso que usted, hermano, si usted no está completamente seguro por la fe en su corazón que Cristo resucitó, no se atreva a decirlo. No se atreva a decirlo, porque esto lo dicen de aquellos que somos testigos verdaderos de Dios. ¿Está escuchando? Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios, o hemos dicho, hemos declarado, hemos anunciado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, al parecer, como dicen algunos, no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aquí está el problema. Aún estáis en vuestros pecados. Pero gloria a Dios Padre por haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Porque Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Y en el momento que fuimos justificados, la condenación se acabó. En el momento que fuimos justificados, fuimos también redimidos por Dios, fuimos comprados por Dios, y todos los pecados que habíamos cometido fueron totalmente perdonados. Y la justificación garantiza inclusive que los pecados que podamos cometer en nuestro futuro, si nos arrepentimos, también van a ser perdonados. La resurrección es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, esa resurrección es el poder de la palingenesia, de la regeneración. Porque cuando creemos en Cristo, estando muertos, venimos y resucitamos juntamente con Él por medio del poder de Cristo actuando en nosotros. Amén. Eso significa este domingo. No significa que nos apartamos para no comer carne de vacuno. Esa es una estupidez. Termino con esto. No tuve tiempo para hablar de esto. Me hubiese gustado. Me hubiese gustado mucho hablar de esto. La Pascua, que es la fiesta judía, que conmemora la salida del pueblo de Israel después de 2 años de esclavitud en Egipto, que conmemora la liberación que Dios realizó del cautiverio en Egipto, y que consistía en seguir una orden de Dios y un diseño de Dios con respecto a ese día puntual, el día de la Pascua, que había que comer un cordero asado totalmente, y tenían que comerlo en las familias de los judíos. Ellos, como un acto de fe, creían en esto, y con la sangre derramada del cordero, ellos la pusieron en el dintel y en los postes de la puerta como una señal para Dios. Esa noche Dios pasó por ahí hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, tanto de las bestias como de los hombres. Pero donde estaba la marca de la sangre del cordero pascual, ahí no murió ningún primogénito. Mientras los judíos estaban participando, comiendo el Pesaj, comiendo la Pascua, en ese mismo momento estaban experimentando la liberación de Dios. Todo eso es figura de la verdadera Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ha sido sacrificado. Hoy día nosotros creemos que es la muerte de Cristo la que aplacó la ira de Dios, logró satisfacer las altas demandas de justicia de Dios, logró redención eterna para todos los que creen y perdonó todos los pecados de aquellos que hemos creído en Él.
Amén. Escúcheme bien. La Pascua bíblica, la Pascua cristiana, que es la muerte y la resurrección de Cristo, escúcheme por favor, tiene que ver con un cordero, no con un conejo. ¿Sabe lo que ha hecho el diablo? Trajo el símbolo cananeo. Trajo el símbolo cananeo del pecado, de la corrupción, de la maldad y de la deformación sexual. El conejo. Y lo metió en una fiesta solemne que hablaba de un cordero que había muerto en una cruz en lugar suyo y mío. Y hay mamás cristianas comprándole huevos de Pascua, huevos de conejo. ¡Qué incoherente! Hermano, este mundo está tan mal que se ríen de nosotros y practican puras incoherencias y estupideces. Y le llaman a nuestra fe incoherente cuando nuestra fe es la más coherente, la más lógica, la más sólida que existe. Tenemos argumentos de todo tipo, filosófico, histórico, gramatical, de sintaxis, de morfosintaxis. Tenemos argumentos hermenéuticos, teológicos, pesados para decir que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La Pascua tiene que ver con un cordero, no con un conejo. Padre, gracias por haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Gracias porque fue entregado para nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Permite que la iglesia se alegre en esta doctrina y en esta realidad espiritual. Que hemos muerto juntamente con Cristo, pero también por medio de la instrumentalidad de la fe hemos resucitado juntamente con Cristo. Que la iglesia entienda que este grupo de hermanos y hermanas que formamos este cuerpo local de cristianos, podamos entender que es el poder de la resurrección el que actúa ahora en nosotros para sacar el doble ánimo, para sacar la falta de compromiso, para sacar, Señor, la mundanalidad y tanta superficialidad que hay en medio nuestro. Danos revelación de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Bendice a la hija de mi hermana Audola, a su yerno. Corre los velos de tinieblas. Alumbra los ojos de su entendimiento. Haz caer todo paradigma de pensamiento y trae la luz del evangelio a sus vidas. Bendice, Señor, a Nicolás, la pareja de Antonella. Corre los velos de tinieblas. Él no puede seguir ahí en una tierra de nadie. Llévalo al arrepentimiento, Señor. Arrastra de tinieblas a luz a todos los que tienes que arrastrar, Señor. Y provoca en nosotros los cambios de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.